Bueno, vamos a empezar con la rectificación de la actividad 1 de estadística de grado séptimo. Para ello, pues miraremos uno de los trabajos que me mandaron por la plataforma. Aquí vemos la parte 1 en su sección 1. En el primer ejercicio dice unir con flechas las columnas de la izquierda con el tipo de variable correspondiente en la columna de la derecha. Entonces, en este caso, se decía que representaba una cualidad, una característica, un gusto. Y aquí en forma correcta la unieron con el azul, que corresponde a una variable cualitativa. Lo mismo aquí, lo que corresponde a números lo unieron con la variable cuantitativa. Ese ejercicio quedó bien. Bueno, a continuación dice encontrarán tres ejemplos. Clasifique dichas respuestas como cualitativas o cuantitativas. Entonces, en el ejemplo 1 dice cuál es la estatura de Jaime. Y aquí el estudiante nos dice que esto corresponde a una variable cuantitativa. Pues, ¿por qué cuantitativa? Porque la estatura de Jaime se debe dar en metros en un número. Entonces, por ejemplo, 120 centímetros, 130 centímetros, corresponde a un número. Entonces, por ser un número, es una variable cuantitativa. El otro ejemplo, ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? Pues aquí responden que el Real Madrid. Igual hubieran podido responder el glorioso Deportivo Cali, hubieran podido responder el Barcelona, el Cúcuta, bueno. Entonces no hubieran podido responder con un número, lo que la clasifica como una variable cualitativa. Y por último, el último ejemplo pues ya estaba contestado. Dice cuál es el color favorito de Juan, y esto corresponde a una variable cualitativa. Yo creo que hasta aquí no hemos tenido inconveniente en la con este trabajo. Dice, escriba un ejemplo de variable cualitativa y uno de variable cuantitativa. Aquí el estudiante colocó color de los ojos. Entonces, ¿cuál es tu color de los ojos? Debiera ser la pregunta. Entonces, marrones, azul, verde. Bueno, eso corresponde a una variable cualitativa. Y distancia entre la Tierra y el Sol, o cuál es la distancia entre un planeta y el Sol, siempre se va a responder con un número muy grande, pero igual es un número. Entonces, por ser un número, corresponde a una variable cuantitativa. Luego, en la sección 2 dice encerrar con lápiz rojo las variables que representan datos cualitativos, o sea, datos no numéricos. Aquí el estudiante nos encierra en rojo cuál es tu nacionalidad. Efectivamente, eso es una variable cualitativa porque tendría que responder colombiano, brasileño, español, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la marca de tu zapato favorito? Pues también debería responder con una marca, por ejemplo, Croydon, bueno, tantas marcas que hay de zapatos. Entonces, eh, es una cualidad, es un gusto, y por lo tanto corresponde a datos cualitativos, porque aquí estamos encerrando con rojo los datos cualitativos. ¿Cuál es tu estado civil? Para esa pregunta solamente se responde con soltero, casado, viudo. Bueno, es también una variable cualitativa. ¿Y cuál es tu refresco favorito? Para el refresco favorito, pues hay que decir Hit, Coca-Cola. Bueno, no hay que responder con un número. ¿Por qué no encerraron estas dos? Porque qué edad tienes y cuál es tu sueldo mensual se debe responder con números. Y los números hace que estas dos variables no sean cualitativas sino cuantitativas.
Bueno, entonces dice, escriba con sus propias palabras lo que consideras una variable cualitativa de acuerdo con la experiencia realizada en el inciso anterior. Entonces debería empezar. Una variable cualitativa es aquella que corresponde a, entonces, como es la definición con tus propias palabras de la variable cualitativa, yo diría que en esta parte la completaría con una variable cualitativa es aquella que corresponde a una característica, atributo o una cualidad. En términos generales la respuesta está buena. Bueno, muy bien, este trabajo hasta ahora muy bueno porque tiene afianzado lo que son los conceptos. Ahora, luego en la parte 2 nos pedían hacer una encuesta. Entonces dice que hicieron una encuesta de cuál es tu fruta favorita. Había que encuestar a 30 personas, había que hacer marcas. Aquí esta persona de una vez puso el número. Se supone que esta persona debió haber hecho marcas acá, entonces si eran 8, cada vez que le preguntaba a alguien, esa persona respondía, a mí me gusta la papaya, entonces hacía una marca así. O otro decía, a mí me gusta el mango, entonces pues si no quería un palo podía hacer una cruz, ¿cierto? Entonces aquí debían haber tenido, pues siguiendo las indicaciones que hay acá, debía tener aquí las 8 marcas, aquí las 6 marcas de manzana, bueno, etcétera, etcétera. Entonces en este caso esta persona no siguió las instrucciones, sino que puso los números aquí directamente. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces esta se arreglaría para que me quedara bueno con las 8. 8 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otras 6 aquí. Bueno, en todo caso, cuando él terminara, aquí debía haber, como efectivamente hay en este ejercicio, aquí hay 18 y 4, 22 y 8, 30 rayitas. 30 rayitas entre papaya, manzana, mango y piña. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahí era muy fácil arreglar eso. Dice, aquí en esta otra, que es una de las que más debemos corregir, había que hacer una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias sí había que colocar los números. Aquí ya no había que colocar las marcas. Entonces hubo pues una pequeña diferencia acá. Entonces vamos a hacer una tabla de frecuencias de acuerdo a los valores que tenemos aquí. Entonces vamos a borrar y vamos a hacer una tabla de frecuencias aquí al lado. Entonces para eso vamos a ir a la página, ¿cierto? A ver dónde está nuestra tabla de frecuencias. Aquí tenemos la tabla donde se debían colocar las marcas. Vamos a aprovechar esta de acá, esta tabla de frecuencias. Vamos a tomarle una foto para llevárnosla y poder trabajar encima. Entonces, bueno, aquí esta tabla de frecuencia ya no nos sirve porque pues esta está hecha con un ejemplo. Entonces aquí nos lo colocaron en el ejemplo. Tenemos aquí la tabla de frecuencias. Vamos a hacer esto más pequeño. Tenemos la tabla de frecuencia aquí.
damos por acá al lado. De acuerdo, pues para hacerla de acuerdo a los valores que nos dio el estudiante. Entonces, por ejemplo, primero puso 8, primero puso este color, que papá ya le habían respondido 8. Un poquito feito. Bueno, luego que manzana 6, mango 12, ok, y 4 dijeron que les gustaba la piña. Bueno, ahí tenemos inicialmente. Entonces, ¿qué le corregiría a este estudiante? Pues le deberíamos corregir que donde dice frecuencia de conteo le hubiese puesto en lugar de los palitos, que debía haber sido en esta, aquí donde hizo la encuesta, él colocó pues debía colocar aquí los números, o sea que la hizo al contrario. Donde dice frecuencia relativa, él tiene unos valores aproximadamente buenos, pero para saber cómo debía sacar él esos valores, pues debíamos nosotros hacer unas operaciones. Entonces, como él totalizó correctamente, él totalizó aquí que estos números que él había colocado le daban 30. Bueno, me daban 30, entonces lo que debió haber hecho, en donde dice frecuencia relativa, y por eso digo yo aquí que para que le quedara bueno, era inicialmente haber dividido 8 dividido entre 30. O sea, aquí debía haber él colocado o un valor fraccionario o un valor decimal. Bueno, entonces 8 dividido 30 es igual, y hacemos la división. La podemos hacer por aquí aparte. Entonces, en este caso, si yo quiero dividir a 8, perdón, si quiero dividir a 8 entre 30, dejo un espacio, porque lo que yo empiezo diciendo cuando voy a dividir 8 entre 30 es que el 30 en el 8 no está, porque el 30 es un número más grande que el 8. Entonces, como no está en la división, yo coloco 0 al cociente. 0 al cociente. Listo, pero yo puedo sacar unas cifras decimales. ¿Cómo? Pues cuando yo quiero sacar cifras decimales de una división de un número menor en otro mayor, entonces tengo que agregar ceros que no tenía el 8, pero entonces yo le voy a agregar aquí un 0 para convertirlo en 80. Con el primer 0 que yo le agrego, este número se le coloca una coma. Con este 0 que yo le agrego, le coloco una coma. Entonces ya tengo que decir el 30 en 80. El 30 en 80 está lo que el 3 en el 8. Está en 2 veces. Entonces 2 por 0, 0. A 8, a 0, 0. Y 2 por 3, 6. A 8, 2. Entonces puedo seguir sacando más cifras decimales. Pues para sacar más cifras decimales tendría que anexar otro 0. Entonces aquí diría yo el 30
en el 200 está lo que el 3 en el 20. Está unas 6 veces. Entonces 6 por 0, 0, a 0, 0. 6 por 3, 18, a 20. 2. Y así podríamos seguir sacando más cifras decimales, pero para sacar cifras decimales tengo que anexar ceros que no tienen. Entonces sería otra vez, como otra vez me dio 200, otra vez voy a colocar 6 acá. Entonces 6 por 0, 0, a 0, 0. Y 6 por 3, 18, a 22. ¿Qué quiere decir esto? Que el número nos va a seguir dando, 6, 6, 6, 6, 6. O sea que la cifra decimal de 8 dividido 30 es 0,26, digamos un 6. Uno sabe que ahí esos 6 se seguirían repitiendo. Bueno, entonces en esta tabla, aquí en esta parte, él colocó, se puede decir que una aproximación. Colocó, en lugar de 0,266, colocó 0,3. Pero pues es un valor que está un poquito lejos para unos porcentajes. Entonces el valor real sería 0,26. ¿Y de dónde sale 0,26? De 8 dividido 30. Bueno, en este caso, pues yo voy a hacer la primera parte de la corrección y dejo para que cada uno haga las partes que siguen. O sea, aquí ya en la que sigue ya no sería 8 dividido 30 porque 8 es la frecuencia de papaya, ¿cierto? Entonces para manzana debería ser 6 entre 30. Entonces ya no nos daría el 0,2666. Ya nos daría un número pues menor porque son menos cantidades, y cuando fuera a hacer la de mango pues me daría mayor. Bueno, en todo caso esto aquí es para acabar de llenar. Aquí esto es como para una idea de ustedes cómo lo corrigen. Listo. Entonces la frecuencia porcentual que él tiene el porcentaje aquí acertadamente para este valor, pero no para el valor real, lo debería hacer multiplicando 0,266 lo multiplicaría por 0,266 lo multiplicaría por 100. Entonces sería 0,266 por, pongamos una X, por 100. Y igual. Entonces, si yo hago esto por aquí aparte, si yo multiplico 0,266, o para multiplicar 0,266 por 100, simplemente debo correr la coma que está aquí entre el 0 y el 2, la corro para que quede entre el 6 y el 6. ¿Cuántas veces la corro? 2 lugares. ¿Por qué 2 lugares? Porque se está multiplicando por 100. O sea, yo puedo hacer aquí la multiplicación por 100 como nos enseñaron, pero en última eso va a derivar a que la coma se corra hacia la derecha. Entonces nos daría 26,6. Y ahí quedaría la frecuencia porcentual. De ahí saldría. Yo estas cantidades, ahí tengo dos opciones. Una, las coloco en la tabla de frecuencias para justificar
el resultado lo justifico con un procedimiento que dividí 8 entre 30 y este otro 26,6 lo justifico diciendo que fue que multipliqué el 0,266%. Entonces, siempre que vayan a construir una tabla de frecuencias, debe aparecer los procedimientos. Bien sea que si usted colocó 0,266 solito donde dice frecuencia relativa, aquí en la parte de abajo aparece la operación. Y si usted colocó solo 26,6%, 26,6%, entonces si usted colocó el 26,6%, entonces aquí abajo deben aparecer al lado de los apuntes. Pues por eso es mejor estas actividades ya cuando tienen una parte donde hay que hacer procedimientos, pues lo mejor es hacerlo en los cuadernos para que en la parte de abajo, en la parte de enseguida o anteriormente al cuadro, aparezcan los procedimientos que justifiquen los resultados, porque a muchos la observación que les hice es que faltaban los procedimientos que justificaran los resultados, y estos son los procedimientos. Entonces aquí en manzana hay que hacer el mismo procedimiento, solamente que en este caso se va a hacer solamente con el 6, luego para mango hay que hacer con el 12, las operaciones deben aparecer aquí a un lado. Lo mismo para la actividad 2 y para la actividad 3. Entonces muchos hicieron este trabajo y en esta tabla de frecuencias algunos ni la miraron, y yo considero que la tabla de frecuencias es una de las partes más importantes de esta primera actividad, porque aparece en la segunda actividad y aparece en la tercera actividad. Bueno, ya tenemos corregida la parte de la tabla de frecuencias. Entonces vamos a continuar con la corrección. Dice, ¿cuál es la fruta que fue mencionada más veces? Entonces la fruta que fue mencionada más veces, como se ve aquí en este caso, o como se ve en el caso de la tabla de frecuencias que empezamos a construir acá, la fruta que fue mencionada más veces fue el mango. Entonces ahí está correcto. Y la que fue mencionada menos veces efectivamente fue la piña. Entonces yo con una tabla de frecuencias puedo hacer análisis. Entonces esta era la primera hoja. Algunos me mandaron la fotocopia solamente de la primera hoja y nos vamos para la segunda hoja. Entonces dice la pregunta de ¿qué porcentaje de la población aproximadamente le daría como respuesta a su fruta favorita, que es manzana, de acuerdo con los resultados obtenidos? Entonces, como teníamos aquí manzana, pues no tenemos el porcentaje, pero aquí la respuesta hubiera sido, en este caso, que para manzana, pues si la operación hubiera sido bien realizada, pues el porcentaje. En este caso, aquí el estudiante no respondió esta parte. Continuemos. Escriba con sus propias palabras el concepto para cada uno de los términos siguientes, teniendo en cuenta la experiencia realizada. Entonces resulta que para eso, pues aquí tenemos las definiciones, concepto de cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una tabla de frecuencias? Es el resumen de la información agrupando los datos por categorías y describiendo las veces que se repite cada uno. Esa es una tabla de frecuencias. Y aquí el estudiante nos colocó que una tabla de frecuencias es una agrupación de datos. Bueno, entonces de pronto haberla completado un poquito más. Sí dice que es una recolección, es una tabla donde se agrupan los datos por categorías. Podría haber sido un poquito más preciso. Luego dice
¿qué es frecuencia? Entonces la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces miremos aquí en nuestro ejemplo. Número de veces durante un periodo. En este caso no es durante un periodo, sino que es el número de veces que se repite un dato. Ahí hay que ser más preciso. Bueno, y continuamos con qué es la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia de cada dato por el número total de datos. Entonces, si ustedes vieron aquí en la tabla, ¿sí o no? En la tabla que había cuando fuimos a hallar la frecuencia relativa, dividimos el total de datos, dividimos la frecuencia de conteo entre el total de datos. Y entonces, ahí para ser más precisos con la definición, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia de cada dato por el número total de datos. Y por último, la frecuencia porcentual es la multiplicación de la relativa por 100. Bueno, ahí en ese caso, las respuestas que nos dio el joven es que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor por el tanto por ciento. No, es la frecuencia porcentual que representa el valor, pues que se debe multiplicar la frecuencia relativa por 100. Bueno, continuamos. Dice, realice un diagrama de barras para la encuesta de la parte 2. Entonces, antes de realizar el diagrama de barras, conteste la pregunta siguiente con sus propias palabras. ¿En cuál de los dos ejes se ubican los datos de la variable? En este caso la fruta favorita. Entonces la fruta favorita está colocada en este eje. Y este eje es el eje horizontal, o sea que la respuesta es correcta. Y luego dice, ¿en cuál de los dos ejes se ubican las frecuencias? Entonces aquí ubicó la frecuencia y dice que en el vertical es correcto. Continuamos. Y se realiza el diagrama circular de la parte 2, la fruta favorita. Antes de realizar el diagrama, conteste las preguntas siguientes con sus propias palabras. ¿Qué es un diagrama circular? Entonces aquí dice que eso es un círculo que representa cada valor que toma la variable. Muy bien la respuesta. Luego dice, ¿cuáles son los procedimientos o estrategias para el diagrama circular? Una de las estrategias es tener realizada la tabla de frecuencias. Dice pues aquí el joven, ya que necesitamos los datos adquiridos. Entonces, y por último dice, ¿a cuántos grados sexagesimales equivale un círculo? Y equivale a 360. Está muy bien. Bueno, en la siguiente parte, en la tabla 1, nos dan las indicaciones para determinar cuál es la porción de la circunferencia que le corresponde a cada una de las frutas. Entonces nos dice, para calcular la equivalencia en grados, debo multiplicar el número de datos de la clase por 360 y dividir entre el número total de datos. Entonces, lo que realmente yo debo plantear es una regla de 3 simple. Entonces, cuando yo vengo y miro aquí en la tabla número 2 que dice determine la porción del círculo correspondiente en grados de cada clase usando la relación vista en la tabla anterior, pues me doy cuenta que están las porciones del círculo, pero no están los procedimientos para hallar las porciones del círculo. Entonces vamos a hacer al menos 2 de ellas para papaya. Si yo quiero hacerlo para papaya, pues yo voy a indicar que a los 30, que a los 30
30 frutas o a las 30 personas le corresponderían los 360 grados. Entonces, a las 8 personas cuántos datos le corresponden. Entonces aquí yo estoy planteando una regla de 3 simple. La regla de 3 simple, como nos muestran ahí en la relación, multiplica la diagonal contraria a la x y divide entre el número que está en la diagonal de la x. Entonces la operación que hay que hacer es esta. Vamos a la más pequeña. Entonces aquí multipliqué 8 por 360 y dividí entre 30. Multiplico estos dos y me da 2880. Y 2880 dividido 30 me da 96 grados. Entonces a papaya le corresponden 96 grados. Lo mismo podríamos hacer aquí para manzana. Para manzana también planteo que a las 30 personas me corresponde 360 grados de la circunferencia y entonces que a las 6 personas cuántos grados de la circunferencia le corresponde. Entonces un poquito, yo planteo la operación entonces lo mismo, multiplico 6 por 360 que es la diagonal contraria a la x y divido entre 30, eso me da 72 grados que le corresponde a manzana. Entonces para mango pues hay que hacer lo mismo con el número de personas que respondieron mango. Hay que observar una cosa, aquí están, en la misma columna están las 30 personas que respondieron la encuesta y las 6 personas que respondieron manzana. Y en el otro lado, en la otra columna, están los 360 grados que le corresponden a las 30 personas y la incógnita que le corresponden a la clase que estoy determinando. Entonces, para cada uno de estos casos es igual. Vamos ahora con esos datos a empezar la circunferencia. Aquí tenemos una circunferencia, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Aquí tenemos una circunferencia y para determinar, ya sabemos que a uno le corresponden 96 grados, que es a papaya, y que a manzana le corresponden 72 grados. Entonces, en esta parte, por lo general yo la línea siempre la hago aquí, en esta parte, la primera línea, para determinar la primera porción. Entonces,
vengo y voy a determinar los grados que le corresponden, a entonces aquí tenemos el transportador. Usted no puede medir grados si no tiene un transportador. Entonces el uso del transportador es muy importante para medir los grados. Entonces aquí tenemos, ubicamos el centro del transportador en el centro de la circunferencia y el cero de la escala del transportador la ubicamos que coincida con la línea que acabamos de hacer. Entonces empezamos a medir a partir de la primera porción que vamos a definir. La primera porción dice que son 96, entonces como la escala aumenta en este sentido, yo 10, 20, 30, 90, 95 y 96 aproximadamente aquí. Entonces en este caso yo ya tengo cómo medir, esta porción. Bueno, ¿qué voy a poder hacer con esto? Este es muy bueno porque yo volteo así y cogemos este lápiz Bueno, ahí tenemos la primera porción que le corresponde a papaya. Y de una vez nos quedó listo. En esta misma posición, pues aquí colocamos el transportador para que me sirviera para hacer la línea, pero de una vez me quedó listo para medir la porción que le corresponde a manzana. A manzana le corresponde 72. Entonces, yo no puedo colocar otra vez el transportador aquí porque estaría midiendo sobre la porción de papaya, estaría midiendo la porción que le corresponde a manzana. Tiene que ser una nueva porción, entonces el cero de la escala del transportador debe estar en la línea donde termina papaya. Entonces aquí vendríamos hasta 72, 70, 71, 72, más o menos acá. Volteamos el transportador que coincida más o menos donde hicimos la marca y hacemos la línea. Entonces, como a ustedes les corresponde hacer la corrección de los otros dos sectores, entonces en esta parte, en la parte que sigue, estarían las dos porciones. Al terminar, cada uno debe, además del título, ¿cierto? Aquí en esta parte ponemos el título. Por ejemplo, ¿qué título le podemos dar a este gráfico? Por ejemplo, fruta favorita. Fruta favorita. Fruta favorita.
como les digo, en esta otra parte podríamos hacer nosotros unos cuadritos que nos indiquen en esta parte. Yo haría un cuadrito para con el color, por ejemplo el color azul, y aquí le pongo papaya, y la parte de papaya la pinto de azul. La parte de manzana le pongo un verde, entonces aquí el cuadrito con verde, entonces en esta parte se colocan las convenciones. Papaya de un color, con un cuadrito de un color, de ese mismo color se pinta aquí. Luego manzana, se hace otro cuadrito, se coloca aquí. Entonces, después de hacerle todos estos arreglos, nos quedaría la imagen más o menos así. Entonces, en este caso, para papaya le correspondería este espacio y para manzana este otro. Si de pronto algo más que tienen los gráficos, y fue una de las características que tenía el joven que hizo el de acá, colocarle el número de grados que tiene cada porción o el porcentaje que le corresponde. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo de todos? Dividir esta porción que hace falta, de acuerdo, terminar los procedimientos. Entonces, en esta parte habría que terminar el procedimiento de las dos porciones que hacen falta, tanto las operaciones como los gráficos. Y en esta parte hacerle los cuadros con el nombre que le corresponde a cada uno. Entonces, de la actividad 2 y de la actividad 3 de la misma forma. Y creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias.